Bendiciones del Altísimo. Qué bueno es el Señor que nos permite una vez más poder estar acá compartiendo en estas Masterclass año 2023, preparándonos el plan de Dios. Y tú que estás allí, pastor, ministro, líder, siervo, sierva del Señor, quiero compartir contigo en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 3, que dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon en las manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Aleluya, gloria al Señor. Hemos venido hablando en este 2023 acerca de la misión. La primera clase que hablamos, enmarcamos lo que es el cumplimiento de la misión. Así es, la misión debe llegar a un cumplimiento, tiene que desarrollarse, tiene que cumplirse. Y hablamos de hombres formidables que lograron el propósito de cumplir la misión. Para muchos fue un arduo trabajo porque fue un trabajo a largo plazo, pero lo lograron. ¡Qué bendición! Estos son ejemplos dignos de admirar y que nosotros podemos vernos en dichos espejos, quedan reflejados en la palabra de Dios para que confiemos que tú y que yo lo podemos hacer. Seguidamente estuvimos hablando con respecto a este maravilloso tema. Glorioso es el Señor. En este maravilloso tema que hemos venido desglosando con respecto a la misión, y es en el propósito que tú y yo debemos seguir para alcanzar un futuro, el futuro cambiante. Sí, Señor. En este proceso, en este proyecto, en este llamado que tú tienes como ministro, como líder, hay un futuro cambiante. Y ese futuro cambiante depende de tus decisiones, de cómo lo vayas a hacer, qué decisiones vas a tomar. El futuro cambiante tiene peso y tomará el peso y la forma que tú le des conforme a las decisiones que tomes guiado por Dios. En este futuro cambiante sabemos que muchos han tenido que transitar por momentos fuertes a la hora de tomar decisiones, pero como el propósito es que usted y yo crezcamos y no permanezcamos en el mismo lugar, todos tenemos que llegar a un futuro. Y qué bendición es que en ese futuro tú y yo estemos enfocados en el amado, en el plan de Dios, porque Dios también es un Dios que tiene visión de futuro. Amén. Hoy vamos a iniciar en un maravilloso tema referente a la planificación estratégica. Y es muy importante decirlo así, planificación estratégica. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede planificar, pero no todo el mundo planifica de una manera estratégica. Y de ese tema queremos hablar hoy, de la planificación estratégica. Y por eso, en medio de la planificación, que planificar no es más que trazar puntos antes de ejecutarlos, plantearse todo lo necesario para poder lograr un propósito. La planificación es el modelo que nos lleva al proyecto final, a la misión. Todos debemos planificar, pero ¿será que todos manejamos una planificación estratégica? Pues nosotros en este proyecto de Masterclass hemos tenido que ir trabajando para mejorar lo que nosotros en un principio hemos creído que ha sido el sueño de Dios. Y en esto estamos creyendo que usted y que yo estamos aquí para mejores cosas. Amén. Y en este tema de la planificación estratégica, hoy vamos a hacer la primera parte, la primera entrega. Así es, la primera entrega de este tema de la planificación estratégica. Y en esta primera parte vamos a ver 3 puntos, solo 3 puntos. Y preparándonos porque muy pronto viene un maravilloso taller
que vamos a tener en un foro donde todos vamos a estar viéndonos, compartiéndonos, haciendo actividades en conjunto. Así que prepárese en este tiempo, ¿sí? El primer punto es planificar. Sí, señor. Debemos planificar, debemos tener planeación. Y cuando usted tiene una planeación, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que podemos llegar a tener equivocaciones frecuentes. ¿Cómo así? Bueno, el hecho de que tú y yo planifiquemos no siempre va a dictar que tú tengas un completo, perfecto proyecto y que no van a haber errores. No necesariamente sucederá así. La planificación te lleva cada vez más al perfecto proyecto y al enfoque correcto, evitando los errores. Sin embargo, aún a pesar de que muchos dicen planificar o planifican, podemos tener equivocaciones frecuentes. ¿Cómo? Al fallar, ¿cómo hacer la planificación? Cuando fallamos en el hacer la planificación, podemos equivocarnos. Y en este punto estamos enfocados o queremos ampliar. Escucha bien. Cuando nosotros estamos sentados con un equipo de trabajo y queremos hablar de cómo vamos a hacer para lograr el propósito final, el propósito específico, debemos considerar la planificación, ¿ya? Y en esta planificación, ¿qué también lo estamos haciendo? Y es que de esto estamos hablando, no que si te salió bien al final o si lograste el propósito final, sino qué tan buena fue tu planificación. Este punto es para que tú evalúes cómo estás planificando, qué tan bueno estás siendo o qué tan efectivo estás siendo a la hora de tu planificación. Aquí no estamos hablando de resultados, sino de cómo se dio el proceso de la planeación, ¿ya? Y es esto donde hay puntos muy importantes. Son los planes y el trabajo, el plan y la ejecución. El plan y la ejecución son dos cosas diferentes. Muchos dedican demasiado tiempo a la ejecución y no le dan el tiempo requerido a la planificación. Por eso es que este es el primer punto. Planee, planifique, plantéate tu plan o siéntate a hacerlo. Muchas personas piensan que el dedicarle tiempo a la planificación puede hacer que se sienta que está perdiendo el tiempo, que estar sentado diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sienten que es tiempo perdido y que hay es que trabajar y ejecutar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que de acuerdo a lo que hoy he venido a plantearte, el éxito está en que tú le dediques más tiempo a planificar. Cuando dedicas más tiempo a planificar, la ejecución será mucho más efectiva, porque la idea es que en la planificación tú logres tomar en cuenta cada paso con detalle. Muchas personas cuando le dedican más tiempo a la ejecución más que a la planificación, llegan un momento que se sienten extremadamente exhaustos o van a tener que detenerse en algún momento porque hay cosas que no pensaron que se les fuese a presentar en el instante y eso causó que se tuvieran que detener para hacer una planificación después de haber planificado porque tienen que ponerse de acuerdo para lo que se les presentó en el momento después de que ya habían medio planificado, ¿ya? Entonces, es mejor hacer una buena planificación, que tú tengas una mirada amplia, completa de todo lo que has de hacer. Esto dará
un ahorro de la ejecución, ahorrar en el momento de ejecutar las cosas. Amén. Es importante que tomemos en cuenta que el punto que estamos hablando es en cuanto a la inversión del tiempo y que no se debe dejar de planificar por ejecutar. No se debe dejar de planificar por ejecutar. Las dos cosas son importantes. Pero ¿en qué invierto? ¿Qué tiempo le invierto? Inviértale el tiempo que sea necesario planificando para que usted la ejecución le salga cada vez mejor. Mejor, así es. Para que lo que usted planifique le quede con mucho mejor enfoque. Así es. Hay una palabra en el libro de Salmo, capítulo 20, verso 4, que dice: que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumpla todos tus planes. Es necesario que antes de nosotros hacer esto, tengamos claro qué es lo que queremos. ¿Cómo pedimos nosotros al Señor? Señor, concede lo que hay en mi corazón. Señor, cumple mis planes. ¿Dónde están tus planes? Te dirá el Señor. ¿Dónde está lo que planeaste? Señor, multiplica la iglesia. Señor, multiplica la iglesia. Pero ¿qué piensas hacer? ¿En qué quieres que te ayude? Eso es como si yo invito a alguien: mira, ven para que me ayudes que voy a cocinar, pero no le soy específica. Mira, voy a hacer esto, lo otro, tú te vas a encargar de tal cosa. Entonces, igualmente ocurre con Dios. Seamos específicos, y para serle específico a Dios en lo que queremos, también tenemos que planificar. Mientras planifiquemos, inclusive hasta nuestro plan de oración será mucho más efectivo. Nuestro plan de oración será mucho más enfocado. Claro, porque nosotros ya tenemos un plan con exactitud de todo lo que necesitamos, de todo lo que tenemos y de todo lo que vamos a desarrollar. Así es, como dice Salmo 24, que haga que se cumplan todos tus planes. Si eso es un maravilloso deseo, una maravillosa oración. Señor, haz que se cumplan todos mis planes. Pero ¿dónde están tus planes? ¿Qué planificaste? ¿Cómo planificaste? Invierte tiempo en tu planificación si quieres que Dios de verdad cumpla lo que tú tienes planeado. Así es. Otro segundo punto, el segundo punto que vamos a hablar hoy es el propósito primario. Ten en cuenta que tienes que determinar tu propósito primario. Determina tu propósito primario. Esto involucra la perspectiva del cuadro completo. Escucha bien. Esto involucra la perspectiva del cuadro completo antes de poder decidir sobre agendas diarias. Antes de decidir en todo tipo de agenda diaria, debes determinar qué meta quieres alcanzar. Tanto la planeación estratégica a largo plazo y la planeación operacional, es decir, a corto plazo, fluyen de las respuestas de esta pregunta. ¿Para qué estamos? ¿Para qué existimos? ¿Qué estamos tratando de lograr? ¿Para qué existimos y qué estamos tratando de lograr? Entonces, ese es el segundo punto que vamos a hablar hoy. Número 1, ya sabemos que habla o que acabamos de hablar acerca de planificar y que es más importante planificar, ¿verdad? En el equilibrado con el ejecutar. Y el segundo punto que vamos a hablar hoy es acerca de determinar el propósito primario. Determinar el propósito primario. Cuando tú determinas el propósito primario, entenderás que hay dos formas de planificar. Hay dos cosas que planificar. La planificación estratégica a largo plazo y la planeación operacional a corto plazo. Escucha bien. Planificación estratégica a largo plazo y la planeación operacional a corto plazo. Por eso, esto va a hacer
que tú determines tu propósito primario. Tu propósito primario. Una cosa es la planificación estratégica, que esta es la que tú vas a lograr a largo plazo, lo que tú quieres a largo plazo, en 1 año, 2 años, 3 años. Y la planeación operacional que hacen semanalmente para lograr esto. Si ustedes como congregación se plantearon una meta que cada año o anualmente ustedes tienen que ganar un porcentaje de almas, porque ustedes tienen planteado un porcentaje de almas anual. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo semanalmente? Esa es la planeación operacional o a corto plazo. Hay iglesias que solamente trabajan con la planeación a corto plazo. Y esa planeación a corto plazo la llevan es porque trabajan es al momento. Lo que se vaya dando lo vamos haciendo, lo que se vaya dando lo vamos haciendo, pero no hay una planeación estratégica, es decir, no hay un plan a largo plazo. ¿Qué se quiere? ¿A qué se quiere llegar al final con todo esto? Hay otros que hacen solamente la planificación a largo plazo, es decir, por ejemplo, bueno, vamos a ganarnos 10,000 almas, ¿ya? Por ejemplo, pero no hay un planteamiento operacional. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué vamos a hacer este mes para lograr esa meta, para lograr ese propósito que se quiere al final? Entonces, cuando una iglesia, cuando un equipo de trabajo, cuando un líder trabaja con una sola de las dos, puede terminar saliéndose de su propósito primario. Escucha bien, porque estamos hablando que tú y yo tenemos que llegar al propósito primario. El propósito primario es el global, el general, ¿sí? El macro, el donde tú vas a llegar cuando por fin lo concretes, lo termines. Por ejemplo, estamos en el caso de Noé, tenía que construir el arca. El arca era el propósito primario. Él no podía comenzar construyendo un arca y porque hoy había mucho sol o mañana comenzó a doblarse la madera, entonces ya no hago un barco, sino que de repente hago un avión de madera. No podía cambiar su propósito primario, pero era necesario que para poder hacer su propósito primario, lograr su propósito primario, él debía tener una planeación operacional. Por ejemplo, los 3 primeros meses nos vamos a encargar de la primera planta. Ese va a ser los primeros 3 meses, la primera planta. Ya terminamos la primera planta. Bueno, vamos los siguientes tiempos con la segunda planta. Imagínese usted, en 100 años para lograr su propósito primario, tuvo que tener un plan de trabajo semanal, diario, mensual para lograr su propósito primario. He conocido muchas veces como personas, inclusive a mí me pudo haber pasado en alguna oportunidad, con determinadas circunstancias, que teniendo un propósito para lograr, termina uno cambiando las cosas, saliéndose del propósito primario porque de repente se presentó algo, surgió una situación en el equipo de trabajo, tuvimos que cambiar la persona que estaba, en fin, ya cambios de liderazgo, un cambio de liderazgo, una situación del país. Hay muchas cosas que pueden ocasionar o buscar afectar tu propósito primario, golpeando tu planeación operacional. Si de repente tú tenías una planeación operacional durante este mes y este mes fue pura lluvia y no pudiste hacer evangelización, entonces tú no puedes desviar tu propósito primario, porque se supone que ese propósito primario te lo dio Dios. Lo que tienes que buscar en esa planeación operacional manejar nuevas estrategias. Entonces, la planeación operacional es la que se hace más seguida, es la que es a corto plazo y es recomendable que sea semanal. ¿Para qué? Para evitar salirnos del propósito primario. Y esto puede ocurrir que termines olvidándote de cuál es el punto a donde tú ibas a llegar.
Y es por eso que esto nos lleva a que nosotros nos demos respuestas a dos preguntas. ¿Para qué existo y qué estoy tratando de lograr? ¿Para qué existo y qué estoy tratando de lograr? Dios me dio visiones a mí desde muy niña. Estaba muy niña y Dios me dio visiones de proyectos, ¿ya? Y estoy agradecida con el Señor porque creo que hay muchas cosas que se están encaminando para que eso se logre. Y apenas era una niña. ¿Qué podía saber yo de todas esas cosas? ¿Qué podía saber yo de tener visiones? ¿Qué podía saber yo? Pero fueron dados por Dios. Era una niña cuando Dios me dio visiones y visiones de ministerio grande. Y eso está encaminándose, está lográndose. Y por eso hay que desarrollar la planeación estratégica que es a largo plazo para que esa visión de Dios se dé. Y número 2, la planeación operacional, que es la que se hace a corto plazo, para ir encaminándolo día tras día al propósito final. Así es. El tercer punto del que vamos a hablar hoy, escuche bien, evalúe, así es, evalúe la situación. Evalúe la situación. Este es el tercer punto, ¿ya? Evalúe la situación. Un plan para el futuro basado en un punto de vista irreal del presente nos llevará a un desastre. Escucha bien esto, te lo voy a repetir. Un plan para el futuro basado en un punto de vista irreal del presente nos llevará a un desastre. ¿Qué es lo que te lleva al desastre? Un punto de vista irreal del presente. Un punto de vista irreal del presente puede llevarte al desastre y no lograr tu futuro. Una manera de verificar que estamos viendo la situación claramente es viéndola a través de diferentes perspectivas. No podemos tener un solo punto de vista y que este solo punto de vista sea irreal, no sea conforme al propósito de Dios. ¿Cuántas personas comenzaron bien y se dejaron llevar por un punto de vista de alguien que ni siquiera entendía lo que tú estabas haciendo? Y terminaste abandonando el propósito y el plan de Dios. Y esa no es la idea. La idea es que tú y que yo mantengamos nuestro enfoque en lo que tenemos que hacer. Y para ello debes contar con una claridad en diferentes perspectivas. Tener los ojos es un ejemplo, porque cada ojo tiene una perspectiva distinta. Si yo cubro este ojo, ¿verdad? Veo de una manera. Si yo me cubro mi otro ojo, veo de otra manera. Tengo dos perspectivas, ¿ok? Y esto nos indica que tú y que yo debemos tener diferentes perspectivas para evaluar y lograr el propósito final, la visión futura, el enfoque que queremos. Hay 4 puntos que tú y yo debemos evaluar. 4 puntos que tú y que yo debemos evaluar. ¿Sí? Número 1, desde adentro de la organización. Desde adentro de la organización. Cuando tú evalúes desde adentro de la organización, estás haciendo, o mejor dicho, estás poniendo a prueba cómo te ven las personas que están trabajando directamente contigo. ¿Qué perspectiva tienen ellos de lo que tú estás haciendo? Esa es la primera forma de la que tú puedes evaluar desde adentro de la organización, es decir, desde el punto de vista de las personas que están trabajando directamente contigo. ¿Ya? Un caso de ello es Moisés. Moisés
sabía que tenía que llegar a la tierra prometida. Esa era la misión, ese era el objetivo final, esa era la misión estratégica. Sin embargo, él tuvo que ir haciendo algunos arreglos para una planeación operacional. Una planeación operacional consistía en enviar unos espías para que revisaran, vieran cómo era esta tierra. Inclusive le fue encomendado frutos, que trajeran frutos de esa tierra que se cultivaba allí, cómo vivía la gente. Entonces, ellos les fue encomendada una misión. Esta misión de los 12 espías es una planeación operacional que estaba inmersa dentro de la planeación estratégica que era entrar a la tierra prometida. Y él entra en escenario evaluando desde adentro. ¿Cómo evalúa desde adentro? Voy a enviar a la gente que trabaja conmigo y quiero saber sus puntos de vista en esta planeación operacional. Y Josué fue muy contundente a la hora de seguir a la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque Josué dio un reporte correcto. Josué dio el mejor reporte de la tierra prometida. Dios siempre va a colocar gente a tu alrededor, gente de tu confianza, gente que esté cerca de ti, que tengan una visión como Josué. Tienes que tener claro que las personas que tú coloques a tu lado para que te den la mejor perspectiva desde adentro, sean personas que tengan la misma visión que tú, la misma visión, que ellos estén claros. Si el norte es la tierra prometida, ellos tienen que hacer lo que sea para cumplir ese norte, ¿sí? Este hombre tenía de todo ese equipo de trabajo. Eran 12 hombres que él conformó para que con ellos se tomara una decisión. ¿Ya? ¿Para qué? Para lograr el propósito estratégico que era llegar a la tierra prometida. Sin embargo, vemos cómo causó mucho peso a la hora de que Moisés decidiera el punto de vista de Josué. El punto de vista de Josué fue de mucha confianza para Moisés, para darle la orden al pueblo de Israel que tenían que seguir, que tenían que continuar, porque la meta era la tierra prometida. Así es. Segundo punto de vista es el punto de vista de afuera de la organización. El punto de vista de afuera de la organización. ¿Cómo ven la situación las personas de afuera, las personas que no conocen la estrategia? ¿Cómo ven, qué enfoque tienen las personas que no conocen la estrategia? Evaluar desde afuera, ¿ya? ¿Cómo se ve la situación desde donde se encuentran las personas que están fuera? Las personas que no conocen cuál es la estrategia. Ellos no saben cuál es la estrategia, pero están fuera y tienen una perspectiva de la situación, ¿ya? Un caso de ellos fue Jetro. Jetro estaba fuera como tal en sí, no era un equipo directo de trabajo de Moisés, ¿ya? Él ni siquiera conocía las costumbres judías ni nada por el estilo, pero este hombre le dio un consejo, ¿ya? Y le dijo, mira, yo estoy viendo acá, desde acá afuera, estoy viendo desde este punto, no estoy allí trabajando directamente contigo, pero estoy viendo que así como están trabajando, así como estás trabajando, no estás descansando, no hay un orden, todo el mundo te ocupa, no te dejan comer, no te dejan no te dejan ser tú mismo, te cuidas todo, te descuidas tú mismo y la gente nunca va a terminar de resolver sus problemas. Búscate equipos de trabajo, gente que te ayude para que tú no seas el que lleves toda la carga y esto tenga más orden. Esto tiene que tener más orden, le dijo Jetro. Y fue un punto de vista de afuera, porque Jetro no era un equipo directo de Moisés,
Ya no era de los más allegados, no era de los más cercanos, no estaba nombrado como sacerdote, nada. Él era de los que estaban afuera. Él les mostró a Moisés una perspectiva de lo que él veía, él estando afuera, siendo su suegro, ¿ya? Y él le dice, mira, tienes que organizar esto. Tienes que organizar porque te llegan demasiados casos, es imposible que los atiendas todos, no te alcanzan las 24 horas para atender a la gente. Así que organiza esto, búscate gente de confianza porque veo que te estás desgastando. Es una visión de afuera. Alguien que no está trabajando contigo ahí, pero es lo que él estaba viendo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos puntos de vista de evaluar. El interno, la gente que está contigo, y de afuera, la gente que no conoce la estrategia, pero está viendo la situación. Amén. El tercer punto a evaluar es el punto de vista actual. Los dos últimos puntos las dos últimas formas de evaluar tienen que ver con el tiempo, ¿cierto? Porque en la evaluación obviamente está inmerso este factor, el factor tiempo. Y es el punto de vista actual. El punto de vista actual. ¿Cómo se ve la situación desde donde estás ahora? Tú tienes una visión futura, tú tienes una visión de lo que quieres al final, tienes un enfoque de, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Vas a ser un pastor de tantas ovejas. Bueno, si tu llamado es ser un pastor de 300 ovejas y ese va a ser tu obra, una obra de 300 ovejas, ese es tu propósito final, ¿ya? Entonces, evalúa tú ahora, evalúa cómo estás en este momento. Eso te va a poder colocar en contexto con lo que tienes que hacer a futuro y también si en verdad estás centrado en lo que tienes que hacer. Y quiero con esto colocar un ejemplo que es Nehemías. Nehemías tenía claro que era lo que tenía que hacer, era restaurar los muros de Jerusalén. Él tenía claro eso. Pero lo primero que él hace es buscar una perspectiva de la hora. Ajá, ¿cómo está esto ahora que yo voy llegando? Dice la palabra del Señor que él, cuando llegó, sin decirle nada a nadie y sin molestar a ninguno, se pidió un caballo, le colocaron una cabalgadura, él se montó en ese caballo y comenzó a rodear toda Jerusalén, a mirar cada detalle, dónde estaba derrumbado el muro, en dónde estaba quemado, hasta dónde a dónde. O sea, él comenzó a caminar, a mirar todo el enfoque de la ahora. Él comenzó a mirar su ahora y este ahora le ayudó a planificar, le ayudó a colocarse, a centrarse en tiempo y en espacio. Por eso siempre tienes que evaluar tu ahora. Y por último, debes evaluar el punto de vista futuro. El punto de vista futuro. ¿Cómo se ve tu situación a meses? ¿Cómo se ve tu situación de aquí a unos meses? ¿Cómo crees tú que se ve tu situación de aquí a unos años más adelante? ¿Qué tendencias se están desarrollando en lo que tú estás haciendo? ¿Qué tendencia está tomando el liderazgo? ¿Qué tendencia está tomando la iglesia? ¿Qué tendencia está tomando en las decisiones? Y es por eso que en medio de todo esto es importante que tú tengas diferentes perspectivas para evaluar. Perspectiva de adentro, la perspectiva de afuera, la perspectiva presente y la perspectiva futura. Son 4 perspectivas. Dice el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Amén. El primer consejo es el del Espíritu Santo y de segundo, las personas sabias que te rodean. ¿Ya? Las personas sabias que te rodean. Ten estas 4 perspectivas. Número 1, piensa bien y observa bien cómo están planificando, cómo estás planificando. Y esto también
es para mí, para todos es cómo estamos planificando, qué nos estamos planteando en todo esto. Número 2, ten en cuenta siempre el propósito primario para que no te desvíes, no te muevas y que las cosas circunstanciales no te hagan ni apagar, ni detenerte, ni moverte del propósito primario. Y número 3, evalúa hacia adentro, evalúa hacia afuera, evalúa el tiempo presente y evalúa el futuro. ¿Cómo tú te ves? Porque si yo te digo cuál es tu misión futura, tú me puedes decir cuál es tu misión futura, pero tal vez con lo que está pasando en tu presente, tú estás viendo que eso se va a dar a 3 meses, se va a dar en 1 año. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, este es el propósito, Mantente claro, evalúa, planifica, mantén tu propósito primario. Y con estos 3 puntos iniciamos en este tema de la planeación estratégica, que prometo que va a ser mejor porque vamos en aumento, vamos para arriba, vamos en bien. Mientras más fuertes se pongan los tiempos, mejores cosas trae el Señor. Espero que todo lo que hoy se ha planteado haya sido para bendición, para que tú puedas enfocarte, para que tú puedas sentarte. Dedícale tiempo a esto. Planea, porque el Señor trae grandes cosas para tu vida. Enfócate en las estrategias que tú aspiras tener y creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que Él hará conforme a los planes. Te recuerdo lo que dice el libro de Salmos 20, que el Señor conceda lo que tu corazón desea y que haga que se cumplan todos tus planes. ¿Dónde están tus planes? Planea para que el Señor comience a colocar en todo lo que tú has planeado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que haya sido de bendición. Una vez más, así lo creo, lo declaro y espero en el nombre de Jesús.